Hola, buenas noches. Que el Señor les bendiga, buenas tardes o buenos días. Espero que estén bien y espero que puedan ustedes estar leyendo su Biblia, escuchando los temas que yo les mando, que les han de servir como alimento para que estén fortalecidos espiritualmente, pero también ustedes tienen que tomar decisiones personales y tienen que animarse a leer la Biblia y tienen que animarse a estar orando todos los días, porque mientras nos dure esta pandemia, usted va a tener que entender que tiene que orar y tiene que estar leyendo la Biblia. A veces no se los voy a decir, ahorita se los estoy repitiendo, pero en realidad no les debería de estar repitiendo. Ustedes ya deben de tener convicciones personales acerca de lo que tienen que hacer ahorita estando bajo estas circunstancias, y una de esas convicciones personales es que usted tiene que orar diario y tiene que ver que su familia esté orando y tiene que leer la Biblia diario y tiene que mirar que vivan de acuerdo a la Biblia, porque eso es lo que les va a traer bendiciones. Y es eso lo que va a hacer que se convierta en bendición esto, porque es una promesa de Dios que Dios le ha dado a los que creemos en Él. Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Lo dice la carta a los Romanos capítulo 8, verso 26. Entonces esta pandemia, usted la tiene que entender que si Dios la está permitiendo, tiene que ser para bien de cada uno de ustedes. No es para que ya no vuelvan a la iglesia cuando volvamos a la normalidad, no es para que dejen de leer la Biblia, no es para que dejen de orar, no es para que dejen de alabar y adorar a Dios, no, es para que hoy en día como familia lo hagan en casa. Así es que por ahí les estaré visitando de vez en cuando para orar por ustedes, saludarles y ver cómo están. Que el Señor los bendiga. El tema que les voy a compartir hoy es la sabiduría de Dios, y espero que esa sabiduría de Dios usted la aproveche para su propio beneficio y no sea un oidor olvidadizo, sino hacedor de la sabiduría de Dios. Y Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me escuches y me respondas. Estamos bajo estas circunstancias que se están prolongando y a lo mejor se prolongan más tiempo, pero aún bajo estas circunstancias yo clamo a ti para pedir esa sabiduría que necesito y esa revelación de tu Espíritu Santo para hacer llegar a tus hijos la palabra que ellos necesitan para estar bien espiritualmente y para estar bien físicamente y económicamente. Señor, yo los pongo en tus manos y te pido que me unjas y me reveles por tu Espíritu Santo la palabra que hemos de hacer llegar por este medio a tus hijos y a tus hijas que están en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema es la sabiduría de Dios. De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra sabiduría proviene de la palabra hebrea kiokma y de la palabra griega ilexiofia, y tienen el mismo significado con un sentido intensamente práctico, el cual consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr ser bienaventurados, con el fin de lograr un buen vivir. No voy a hablar de la sabiduría que se adquiere por medio de los estudios y experiencias que se tienen en el mundo y a través de los años. Voy a hablar de la sabiduría de Dios, la cual se obtiene a través del estudio constante de la Biblia, conocida también como la palabra de Dios, y también se obtiene pidiéndola a quien la tiene y la puede dar. Obviamente, si estamos hablando de la sabiduría de Dios, es Dios quien la tiene y es Dios quien la da a quien la quiere y la pida, como lo vamos a estar viendo en este tema. Como lo dice en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, de Dios viene todo lo que necesitamos saber para aplicarlo en la vida diaria, en cualquier lugar, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la empresa, en el pueblo, en la ciudad, en los centros vacacionales o en cualquier parte. La sabiduría de Dios, entre tantos objetivos
estaba y está el preparar a todo hombre o mujer, sea adulto o joven, para toda buena obra. Y este podría ser el objetivo del tema, que desde el más chico hasta el más grande estemos preparados para toda buena obra, para ser los mejores esposos, para ser las mejores esposas, para ser los mejores hijos e hijas, para ser los mejores trabajadores, los mejores empleados, los mejores jefes, los mejores padres. Y si no lo somos, pidamos perdón y corrijamos. Ese es el objetivo, como lo dice la Biblia por medio de la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice: repito, como lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en el capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es uno de los muchos objetivos de la sabiduría de Dios, la Biblia: enseñar, redarguir, corregir e instruir, con el fin de que todos estemos preparados para toda buena obra. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo capítulo y verso base de este tema de Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte el conocimiento. Aunque muchos digan lo contrario, los pastores, creo yo, tenemos convicciones muy profundas, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, y digo yo, y solo Dios puede hacernos sabios o darnos su sabiduría, porque está escrito: Dios da la sabiduría. De acuerdo al tema, llámese sabiduría de Dios, los 66 libros que forman o componen toda la Biblia. Y uno de los tantos objetivos de la Biblia es preparar al hombre y la mujer para toda buena obra. Y como lo dije al principio, esta se adquiere leyendo o pidiéndola, como lo dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versos del 5 al 7, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice el apóstol Santiago a los cristianos que en aquel entonces se encontraban dispersos en toda Asia o Europa por haberse convertido al cristianismo. A ellos fue dirigida esta carta. Hoy es parte de la Biblia y útil para todos los que necesitan sabiduría. Les dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, deben de pedirla con la seguridad de que Dios se las dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro, andan de un lado a otro. Los que dudan son los que andan de un lado a otro. Los que dudan, en otras palabras, andan de consejero en consejero, de psicólogo en psicólogo, de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, de servidor en servidor, sin encontrar la solución. Son como las olas del mar, que andan de un lado a otro porque no creen en la palabra de Dios. Los que dudan son como aquellos hombres del Antiguo Testamento que oyeron a Moisés y no les fue de provecho escucharlo porque no creyeron. Fueron rebeldes debido a su incredulidad y murieron en el desierto y en la miseria.
No entraron a tomar la tierra prometida, no disfrutaron de todo lo que había en la tierra prometida y no disfrutaron de una vida diferente. ¿Por qué? Por no creer en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios, en lo que Dios les dijo al pueblo de Israel en aquel entonces, porque lo que Dios habló con ellos fue palabra de Dios, fue lo que Dios le dio en el monte. Cuando Él subió a recibir las tablas de la ley, Él regresó y Él habló con ellos acerca de todo del contenido de las tablas, pero ellos no creyeron y por ese motivo se pusieron rebeldes y murieron en el desierto, en la miseria. Como lo dice la Biblia en la carta dirigida a los Hebreos en el capítulo 4, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que dudan, dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, que no recibirán nada de parte de Dios. Obviamente que no, por el hecho de que oyen y leen, pero no creen. Al no creer, no pondrán en práctica lo que Dios les dice por medio de su palabra, y al no ponerla en práctica, están desechando la sabiduría de Dios. Y no le es ni le será de provecho por dudar de ella. Y es así como muchos se están perdiendo y perderán la gran oportunidad de éxito en la vida. O perderán la oportunidad de ver restaurado lo que está casi destruido o ya está destruido. Están perdiendo la oportunidad de seguir en el trabajo. Están perdiendo la oportunidad de sanar. Están perdiendo la oportunidad de ir al cielo. O están perdiendo la oportunidad de vivir en la tierra como si ya estuvieran en el cielo. ¿Por qué la están perdiendo? Porque no están creyendo en la palabra de Dios. La leen, la oyen, pero no la creen. Por eso es que se pierden las bendiciones y los beneficios de creer en la palabra de Dios y de tomarla como la sabiduría de Dios y ponerla en práctica. ¿Quiénes tienen la sabiduría de Dios? Es posible que algunos la tengan y ni cuenta se han dado. Todos los que tienen una Biblia tienen ahí 66 libros que componen la Biblia, y esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está al alcance de todos los que tienen una Biblia. Cabe aclarar que una cosa es tener la sabiduría de Dios y otra cosa es ser sabios, como lo vamos a ver en un momento más. Es totalmente diferente la sabiduría de Dios que el ser sabios. ¿Quiénes necesitan esa sabiduría? Pues así como la necesitaron los jueces del Antiguo Testamento, los reyes del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, así hoy en día todos necesitamos la sabiduría de Dios, solo que algunos no lo reconocen. La sabiduría de Dios se puede obtener por medio de pedirla, como lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O como lo hizo el rey Salomón. El rey Salomón tenía la responsabilidad de gobernar al pueblo de Israel. Y dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5, que se apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Repito, Dios se apareció a Salomón en un sueño y le dijo que él pidiera lo que considerara necesario para él y para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, yo te lo voy a dar. Y en respuesta a lo que Dios le habló en ese sueño, el rey Salomón
pudo pedir armas de guerra, pudo pedir un gran ejército, pudo pedir riquezas o cualquier otra cosa. Y sin embargo, en su sueño no pidió nada de lo que acabo de mencionar. En el mismo capítulo 3, en el verso 9, y en respuesta a lo que Dios le habló en el sueño, miren lo que pidió Salomón. Ahí en el capítulo 3, verso 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Eso fue lo que pidió el rey Salomón a Dios, y Dios se lo dio. Y él tuvo la experiencia de recibir los beneficios al tener la sabiduría de Dios, y hasta la escribió. Cabe señalar que escribió el libro de Proverbios y escribió el libro de Eclesiastés, libros donde él exalta la sabiduría de Dios por sobre la de los hombres, y por sobre la fuerza física, y por sobre las armas de guerra, y por sobre las piedras preciosas, y por sobre el oro fino, y por sobre la plata. El rey Salomón consideró más importante la sabiduría de Dios que las armas de guerra, que las piedras preciosas y que el oro y la plata. Y dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 18: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Miren, hermanos y hermanas, los pastores no estamos exentos de tener problemas o desacuerdos en casa o en familia. Y con todo el conocimiento que tenemos, para evitar pleitos y discusiones y cosas y el pecado, yo tuve que en un momento dado entender que tenía que poner en práctica la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, para no quedar como necio ante mi esposa, para no quedar como necio ante mis hijos, para no quedar como un ignorante ante ellos. Y entonces consideré que en lugar de ponerme bravo, de ponerme al brinco, de justificarme, opté mejor por poner en práctica la sabiduría de Dios, porque entendí que mejor es su sabiduría que las armas de guerra. Y entonces dejé de discutir, dejé de querer imponer mi autoridad sobre de ellos o sobre mi esposa, y me puse a orar y me puse a ayunar, y no he tenido problemas. Las cosas se han arreglado de una manera hermosa, y por eso glorifico el nombre del Señor, porque hasta el día de hoy puedo decirles que hemos estado aplicando la sabiduría en la medida que Dios nos los ha mostrado y que la hemos necesitado. La hemos aplicado en nuestra relación familiar, y le he aplicado en muchos lados. Y cuando noto o Dios me hace ver que he cometido algún error o he cometido alguna falta, pues me humillo ante Dios y le pido perdón a Dios y corrijo. Porque, como les digo, no es como por ser pastor o por ser una familia, no estamos exentos de cometer errores o de tener problemas. Pero le doy gracias a Dios, porque el primero que tiene que aplicar esa sabiduría es la cabeza, es el varón, el de la casa. Es usted, varón, soy yo, los que tenemos que empezar a aplicar, los que tenemos que aplicar esa sabiduría en casa, en lugar de querer humillar, en lugar de querer pisotear la dignidad del esposo y de los hijos. Tenemos que someternos nuestro yo a la voluntad del Espíritu Santo, tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que actuar
sin tener que pelear y sin querer imponer nuestra autoridad sobre ellos. Ellos, la familia, te respeta y te considera autoridad si tú aplicas esta sabiduría en lugar de usar las armas de guerra, en lugar de usar la prepotencia, en lugar de usar el querer humillarles y mostrarles quién eres. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, dice aquí Salomón. Repito, el rey Salomón pudo escribir exaltando la sabiduría de Dios por sobre la de cualquier hombre y por sobre las armas de guerra, y pudo reconocer que ésta proviene de Dios y se la da a quien la pida. ¿Por qué la pidió? En ese sueño que tuvo, él la pidió y pudo experimentar sus beneficios. Y precisamente el tema está basado en uno de los proverbios escritos por el rey Salomón. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice: porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De Dios viene la sabiduría que necesitamos para ponerla en práctica y de esa manera ser bienaventurados, ser felices, ser dichosos. Como lo mencioné hace un momento, Salomón consideró más valiosa la sabiduría que las piedras preciosas y que el oro y que la plata. Y también la Biblia lo dice en el libro de Proverbios capítulo 3, verso del 13 al 15. Ahí dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. El rey Salomón entendió lo que Dios quiso que entendiera, que la sabiduría de Dios es mejor que cualquier cosa que podamos desear. Es mejor que las armas de guerra, es mejor que es más valiosa que el oro, es más valiosa que la plata, es más valiosa que las piedras preciosas. Es más valiosa que cualquier cosa que podamos desear. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, usted y yo, esposas y esposos, jóvenes y jovencitas, niños y niñas. Dios quiere que entendamos que la sabiduría de Dios es más importante y es más valiosa que todo aquello que podamos desear. La sabiduría de Dios se adquiere pidiéndola, como lo hizo Salomón y como lo dice la carta del apóstol Santiago. Y hoy en día se adquiere también leyéndola. En los tiempos del rey Salomón no tenían el Antiguo Testamento completo, y hoy sí. Y no solo tenemos el Antiguo Testamento, tenemos también el Nuevo. Tenemos 66 libros, a los cuales en este tema los considero como la sabiduría de Dios. Ahora, quienes la tienen pueden ser hombres y mujeres sabias si la obedecen, pero si no la obedecen, a pesar de tenerla, son insensatos, como lo dice el libro de Proverbios capítulo 1, verso 7. Léalo usted en la pantalla si quiere, en la traducción, en la Reina Valera, o si tiene una versión, una traducción del lenguaje actual, léalo conmigo. La Reina Valera, Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice: todo el que quiera ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Una cosa debemos entender: que la Biblia es la sabiduría de Dios.
Yo así lo entendí. Si no, no se los estaría compartiendo. Ahora Dios quiere que también usted así lo entienda, como también así lo entendió el rey Salomón. Y que si la aplicamos a nuestra vida diaria, seremos sabios, y si no, seremos necios. Como les dije al principio, una cosa es tener la sabiduría de Dios y otra el ser sabios. En el Nuevo Testamento, ¿cómo define nuestro Señor Jesucristo al sabio y al necio? Cabe mencionar que los dos tienen la sabiduría de Dios, tanto el sabio como el necio. Y los dos oyen la palabra de Dios, tanto el sabio como el necio. Pero hay una diferencia. La diferencia está no en que no la tengan, no en que no la lean, no en que no la escuchen, como lo dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 24 al 27. Vamos a leerlo, ahí usted va a encontrar la diferencia. Repito, la diferencia no está en que no tengan Biblia, la diferencia no está en que no la escuchen, la diferencia no está en que no la lean, la diferencia está en lo que vamos a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Ahí está la diferencia. Tanto el sabio como el necio tienen Biblia, oyen Biblia y leen la Biblia. Pero la diferencia está en que el necio no obedece y no la aplica en su forma de vida. El necio no aplica la palabra en su trabajo. El necio no aplica la palabra en su casa. El necio no aplica la palabra en el centro vacacional. El necio no aplica la palabra en ningún lado, pero la tiene, la lee, la oye. Y el sabio sí la aplica. El sabio es aquel que tiene Biblia, la lee, la oye y la aplica. Y la aplica en cualquier lado. Y los resultados también son diferentes. Como el necio o el insensato no aplica lo que dice la Biblia a su forma de vida, pues va a tener un chorro de problemas, como si no tuviera Biblia. Y si no se arrepiente a tiempo, va a ir a la ruina. Y lo grave de todo esto es que se lleva a la esposa y a los hijos a la ruina. ¿Cuántas familias he podido conocer que, conociendo la palabra, teniendo Biblia, teniendo cursos, dejaron la palabra a un lado y no la aplicaron en su forma de vida, y la hicieron a un lado y se fueron a la ruina? Hoy están sufriendo las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, de su insensatez, por haber hecho a un lado la sabiduría de Dios para hacer lo que a ellos se les antojara. Pero también conozco familias que escuchan la palabra de Dios, la leen y la ponen en práctica, y son vidas totalmente diferentes. Y los resultados son totalmente diferentes. Los que leen la palabra, la oyen y la ponen en práctica, están viviendo diferentes. A lo mejor no son ricos, pero disfrutan sanamente de lo que llega a casa. Ahí no hay pleitos, no hay contiendas, no hay borracheras, no hay groserías, no hay faltas de respeto. Todo eso trae bendición a sus vidas. Y en lugar de que su casa se vaya a la ruina, su casa
está bien fundada y su familia está bien fundada sobre cimientos sólidos, que es la palabra de Dios, está bien cimentada sobre la roca. Esto me hace recordar un canto que aprendí hace muchos años, ¿no? Que dice: funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará, y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Pues me recuerda eso y lo entono, hermanos, porque para ver si así se les queda de recuerdo que lo canté, y a lo mejor no lo canté entonado ni con guitarra, pero se les queda ahí, que deben de tener fundada su casa sobre la roca. Tiene que edificar su vida sobre la sabiduría de Dios, la palabra del Señor, porque el que edifica su vida, el que vive de acuerdo a la palabra de Dios, es como si estuviera edificando su casa, su familia, sobre cimientos sólidos, que cuando vengan problemas o reciban ataques, su familia no va a sufrir ningún daño. Lo contrario al necio, al insensato, al que tiene Biblia, al que oye Biblia y no la pone en práctica, va a ir a la ruina. El que oye, dice Jesús, pero también el que lee y pone en práctica la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, le compararé, o es semejante al hombre o mujer sabia o prudente que edifica su casa sobre la roca. Tan firme está su casa que cuando vengan las lluvias y ríos y soplen vientos y golpeen contra su casa, esta no se caerá porque está bien fundada sobre la roca. Porque están viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios. No se echan a perder las familias. Dice el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 3, que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Qué tipo de sabiduría? La de Dios, no la del mundo. No la sabiduría personal que decimos tener algunos de nosotros que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. No. Con sabiduría se edificará la casa, es con la sabiduría de Dios, la Biblia. Y con prudencia se afirmará. Repito, con la sabiduría de Dios, que es la Biblia, se edifica la casa o la familia. Y con prudencia se afirma. Prudencia significa obediencia, poniéndola en práctica. Eso es ser prudente. El hombre o mujer que anda en busca de la solución a sus problemas, lo único que deberá hacer es leer u oír la sabiduría de Dios o la palabra de Dios o la Biblia y aplicarla en su forma de vivir, y las cosas se compondrán conforme pasa el tiempo, porque a veces la solución llega de inmediato, pero a veces tarda un poquito en que se solucionen los problemas. Pero mientras se solucionan los problemas, yo o usted tenemos que estar leyendo la Biblia, oyendo la Biblia y corrigiendo aquello en lo que pudiésemos estar mal. Tenemos que estar leyendo la Biblia, oyendo la Biblia y poniendo en práctica la Biblia. Y con el tiempo usted va a mirar que todos los problemas que tenía se acabaron, y no se acaban por arte de magia, se acaban si usted y yo empezamos a hacer lo correcto. Si usted y yo empezamos a aplicar la Biblia no te fue dada para que la traigas solamente bajo el brazo. La Biblia no nos fue dada para que la guardemos en un ropero. La Biblia no nos fue dada para profesar una religión. La Biblia nos fue dada como una forma de vida para ser bienaventurados. Es la sabiduría de Dios sobre la cual debe edificar uno su vida, porque con la sabiduría de Dios se edifica la familia, la casa, la iglesia, el trabajo, y con prudencia se afirma la casa, la iglesia, la congregación, el trabajo. Con prudencia se afirma. El hombre o mujer que anda en busca de la solución a sus problemas, lo único que deberá de hacer es leer u oír la sabiduría de Dios o la palabra de Dios,
o la Biblia y aplicarla a su forma de vivir, y las cosas se compondrán conforme pasa el tiempo. Pero nunca deje de leer la Biblia. Yo hoy en día que he estado ganando algunas familias para Cristo, trato de hacerles entender desde ese mismo instante que la Biblia va a ser su forma de vida diaria, que la Biblia va a ser su vida, que tienen que tener una Biblia en la cabecera y leerla a diario, porque al estarla leyendo están recibiendo poder del Espíritu Santo para vencer lo malo y hacer lo correcto. Y aunque no se resuelvan los problemas ni se sanen las personas de inmediato, una persona que está leyendo la Biblia constantemente empieza a mirar con el tiempo que se desaparecieron las enfermedades y muchas enfermedades de sus cuerpos, porque Dios dice en su palabra en el Salmo 107, verso 20, que Dios envía su palabra y los sana y los libra de su ruina. La palabra de Dios es poder. No solamente es para que como una forma de vida, sino también es poder. La gente que la recibe y que la está escuchando constantemente y que está expuesto a la palabra del Señor constantemente, esa persona está recibiendo de Dios poder del Espíritu Santo. Esa persona está recibiendo sanidad en su cuerpo. Yo he mirado a cuántos hermanos y a cuántas hermanas que al empezar a escuchar la palabra de Dios fueron sanados. Esto me recuerda al hermano Juan Santos del Grupo del Rosario, que él llegó al grupo allá donde nos reunimos en el Rosario, y a él le habían dicho que iba a morir, que le quedaba muy poquito tiempo, porque tenía un tumor en el corazón. Yo no lo sabía, pero él fue allí a escuchar la palabra de Dios. Y en ese tiempo yo daba una palabra y terminaba orando fuerte por todo, reprendiendo enfermedades y demás. Y este hermano se arrepintió, recibió a Cristo como Señor y Salvador personal. Y yo creo que ya va para casi 2 años. Y él está bien y con mucha fuerza y muchas ganas de trabajar. Y gracias a Dios tiene trabajo y Dios lo bendice. ¿Dónde está el tumor? ¿Qué pasó? No que se iba a morir en 15 días o en un mes. Él llegó, escuchó la palabra y yo doy la gloria a Dios. Sé que Dios lo sanó. Y él mismo da testimonio. Yo recuerdo otra hermana que por ahí también tenía dolores en su cuerpo, que también al estar escuchando la palabra de Dios, después de que se dio cuenta ya no estaban los dolores. Yo me recuerdo a una hermana también que tenía un tic nervioso, que después de algún tiempo desapareció el tic nervioso. O sea, la Biblia no es cualquier cosa, hermano, hermana. La Biblia es poder de Dios, la Biblia es la palabra del Dios, la sabiduría de Dios, y todo aquel que se la come, a todo aquel que la estudia y la aplica, va a tener éxito. El éxito no llega por casualidad, el éxito no llega porque digas tener una religión. El éxito llega si tomas la Biblia, la respetas, la lees y la pones en práctica, y vas a ser beneficiado tú y vas a beneficiar a tu esposa, a tus hijos, y toda tu descendencia se va a ver beneficiada si aplicas la Biblia a tu forma de vida, porque Dios es fiel para cumplir con todo lo que ha prometido y está escrito en ella. Aleluya. Repito, el hombre o mujer que anda en busca de la solución a sus problemas, lo único que deberá de hacer es leer y oír la sabiduría de Dios o la palabra de Dios o la Biblia y aplicarla a su forma de vivir, y las cosas se compondrán conforme pasa el tiempo. Pero no hay que echarse para atrás, hay que perseverar en la lectura de la Biblia. En el caso de que oigan y lean, pero no ponen en práctica, su vida, a pesar de tener y conocer la sabiduría de Dios, será un fracaso y serán semejantes al necio e insensato. Cualquiera que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica es semejante a un hombre necio que edificó sobre la arena, por lo cual cuando la lluvia y el río y el viento golpeen contra su casa, esta se va a caer con facilidad y va a ser grande su ruina. Cuando alguien tiene Biblia, oye la Biblia, lee la Biblia, pero no la pone en práctica, es semejante a un hombre insensato.
que en cualquier momento su familia se va a ir a la ruina. Y a veces la gente piensa que por meterse al cristianismo les va mal. No, les va mal a los que no ponen en práctica la Biblia, les va mal a los insensatos, a los que teniendo Biblia y oyendo Biblia no dejan el cigarro, no dejan el alcohol, no dejan las groserías, no dejan el robo, no dejan la pornografía, no dejan de hacer lo malo, siguen actuando igual, viven de apariencias. El necio es todo aquel que oye y lee la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. No la toman como su forma de vida, aunque tengan un montón de problemas. El necio es como aquel niño que por su corta edad afirmaba a su mamá que el sol era la luna. Y aunque la mamá le decía, no hijo, no es la luna, es el sol, que lo cubren las nubes, el niño no aceptaba esa verdad y seguía diciendo, es la luna, mamá. Así es el necio. No acepta que la Biblia dice cómo hacer las cosas. El necio dice, así son las cosas y así serán, y no se corrige. Sigue de necio y de terco, de grosero, de majadero, de ratero, de borracho, de mentiroso, aunque tenga Biblia. La Biblia dice en la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 5, versos del 15 al 17, dice ahí el apóstol Pablo dirigiéndose a los cristianos de Éfeso y a los cristianos de Chilpa y a los cristianos de Chinconcuac y a los cristianos del Rosario y a todos los que escuchan este mensaje. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es la recomendación del apóstol Pablo y es la conclusión del tema. Mirad pues, hermano, hermana, que tienes una Biblia, porque el tema está enfocado principalmente a quien tienen Biblia, a quien han leído la Biblia, a quienes han escuchado la Biblia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que seamos bienaventurados, para que tengamos la bendición de Dios, para que nuestra familia no se destruya. En conclusión, la sabiduría de Dios es la Biblia y está al alcance de todos los que tengan una. También se puede obtener por medio de la oración o de escucharla. Como lo vimos, el rey Salomón tuvo un sueño, Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y el rey Salomón dijo, dame sabiduría para gobernar esta nación tan grande. Y él recibió sabiduría de Dios, Dios le dio la sabiduría y puso en práctica esa sabiduría y le fue muy bien. Tanto así que él fue el que escribió todo el libro de Proverbios, en donde él exalta la sabiduría de Dios y la considera más valiosa que el oro, que la plata, es más valiosa que las piedras preciosas y todo lo que se pueda desear en la tierra. La sabiduría de Dios es más valiosa que eso, más poderosa que cualquier arma de guerra. Repito, la sabiduría de Dios es la Biblia y está al alcance de todos los que tengan una. Y esta sabiduría se puede obtener pidiéndola, como lo hizo Salomón, o como lo dice la carta del apóstol Santiago a los cristianos en el capítulo 1, versículo 5, el que tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará abundantemente y sin reproche, pero pida no dudando, porque el que duda no crea que va a recibir algo de parte de Dios. Pedirla, pídela, porque también Dios te la puede dar de una manera sobrenatural. Si se la dio a Salomón de una manera sobrenatural en sueños.
también lo puede hacer con usted o conmigo. Estamos en esta conclusión. La Biblia es la sabiduría de Dios, está al alcance de todos los que tengan una. Y también la pueden pedir y Dios se las va a dar. Yo no sé a cuántas personas les hemos obsequiado una Biblia sin que nos la pidan a nosotros, pero a lo mejor en algún momento la deseaban o se la pidieron a Dios y nosotros se las hemos hecho llegar. Hoy en día hemos estado hasta obsequiando Biblias a las personas que se entregan a Cristo. Ahí está la sabiduría de Dios. Aplicando la sabiduría de Dios a la forma de vida, seremos considerados como sabios y tendremos familias bien edificadas. En caso contrario, si lo que sabemos no lo aplicamos a nuestra forma de vida, vamos a estar actuando como necios y en lugar de ser bienaventurados, en lugar de tener una familia bien bendecida y bien edificada, en cualquier momento vamos a ir a la ruina y la familia va a sufrir. ¿Cuántos de los que están escuchando este tema, cuántos a pesar de tener la sabiduría de Dios, la Biblia, a veces hacemos lo contrario a lo que ella se nos enseña? Es una pregunta que les hago a todos ustedes que están escuchando. ¿Cuántos, a pesar de tener la sabiduría de Dios, la Biblia, a veces hacemos todo lo contrario a lo que en ella se nos enseña? Si tú eres uno de ellos, yo te voy a recomendar en esta hora que ores junto conmigo y le pidamos perdón a Dios. Y yo creo que todos de una forma u otra fallamos. Y a veces nos justificamos diciendo, pues es que la Biblia nos pide perfección. Y no la tenemos, y me ganó la carne, y me enojé y peleé con un hermano, o me enojé y peleé con mi esposa, o me enojé y me puse bravucón con el jefe en la chamba, o fallé y me puse a ver cosas que no debí de haber visto. Nos justificamos diciendo que nos ganó la carne o la débil, o los que dicen es que la carne es débil. Sí, pero también el Señor dice y el Espíritu está dispuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos para no caer en los pecados y en las desobediencias. Yo no sé quiénes o cuántos de ustedes teniendo Biblia y sabiendo cómo te debes de portar y cómo debes de tratar a tu esposa, no lo estás haciendo. Yo no sé cuántos de ustedes, teniendo Biblia, como hijos, no son obedientes a papá y a mamá, como dice la Biblia. Yo no sé cuántas esposas, teniendo Biblia y conociendo la Biblia, no son las esposas y no se portan como deben de ser, de acuerdo a la Biblia, con su esposo o con sus suegros. Yo no sé quiénes. Yo no sé quiénes en el trabajo, teniendo Biblia y leyendo la Biblia y escuchando los temas, hacen todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Yo no sé quiénes se ponen y hablan mal de su patrón. Yo no sé quién le roba a su patrón, como lo vimos en el tema de no robar. Ya vimos que todo aquel que le roba a su patrón, el mal nunca se va a apartar de su casa. Yo no sé quiénes, teniendo Biblia, oyendo Biblia, teniendo la sabiduría de Dios, hacen todo lo contrario. Yo no lo sé. Pero si esto llegó a tu corazón, jovencita, adolescente, si esto llegó a tu corazón, jovencito o adolescente, si esto llegó a tu corazón, viuda o viudo, si esto llegó a tu corazón, cabeza de familia, papá o mamá, si esto llegó a tu corazón, abuelo o abuela, si esto llegó a tu corazón, ¿por qué no le pedimos perdón al Señor y tomamos la Biblia, la sabiduría de Dios y la aplicamos? Eso te va a traer gran bendición. Hoy, no importa las faltas que tú hayas cometido, si tú le pides perdón a Dios, hoy borra a Dios todas tus faltas
Y empieza de nuevo, pero ahora sométete a Dios, sométete a su palabra, haz lo que Dios dice, corrige lo que estés haciendo mal con tu esposo o con tu esposa, haz lo que estás haciendo mal con tus papás, hagan corrijan lo que están haciendo mal con sus hijos. Esa es la sabiduría de Dios. Y como lo dijo Salomón, que recibió de Dios la sabiduría, dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Es mejor la sabiduría de Dios que las armas de guerra. Es bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque la sabiduría es más valiosa que la plata y que el oro, porque la sabiduría de Dios es más valiosa que las piedras preciosas y vale más que todo aquello que puedas desear en la tierra. Yo les voy a animar que ahí donde están, si le hemos fallado al Señor y no hemos aplicado esa sabiduría en nuestra conducta diaria, en nuestras actitudes con los demás, en el trabajo y en cualquier lugar, vamos a pedirle perdón al Señor. Hágalo ahí en su casa. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de mí, Señor, porque seguramente yo te he fallado. En algo te he fallado, Señor. Y a veces yo me siento avergonzado porque yo sé que tú demandas de mí obediencia, tú demandas de mí santidad, tú demandas de mí dar buen testimonio, ser un buen ejemplo. Y me ha costado, Señor. Yo te pido que me perdones. Perdóname, Dios. Perdóname por todas las faltas que yo he cometido y límpiame con la sangre del Cordero y líbrame de todo mal, Señor. Y lléname de tu presencia y de tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer llegar tu palabra a tus hijos que están en casa, para hacer llegar a ellos los temas que ellos necesitan recibir con el propósito de caminar en obediencia, en santidad y ser bienaventurados. Señor, y así como yo, seguramente tus hijos que están en casa te están pidiendo perdón y se están comprometiendo a corregirse en aquello en lo que han fallado, a pesar de que tú les has hablado una y otra vez y hoy les vuelves a hablar. Hoy ellos te están pidiendo perdón, y el próximo domingo que estaremos tomando la cena del Señor, debemos de llegar a ese momento sin pecado. Debemos llegar, tomar la cena estando limpios de pecado. Señor, perdona a todos los que están bautizados y que vamos a tomar la cena el próximo domingo. Perdónales cualquier falta que haya cometido cada uno, pero también perdona aún a los que no están bautizados en agua y no van a participar de la cena. Señor, también perdónales cualquier pecado. No queremos que el diablo gane ventaja sobre ninguno de tus hijos que están allí en casa. No queremos que el diablo gane ventaja sobre los que están allá en sus hogares en Chinconcuac. No queremos que el diablo gane ventaja sobre aquellos hijos tuyos que están en Santa María del Rosario. No queremos que el diablo gane ventaja sobre tus hijos que se congregan en este lugar y hoy en día están en casa. Señor, ten misericordia y perdónales esos pecados y límpiales con la sangre del Cordero y líbrales del mal en el nombre de Cristo Jesús. Y oro a ti para pedir que derrames tus bendiciones sobre ellos. Oro a ti para que cubra la necesidad de trabajo que tienen algunos. Oro a ti para que cubra la necesidad económica. Oro a ti para que sanes a los enfermos. Oro a ti para que liberes a los que reciben este mensaje y están siendo oprimidos por un espíritu. Pues en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú los liberes, que tú los sanes, que tú los restaures en el nombre glorioso de Jesucristo. Haz la obra, Señor, haz la obra para que tu nombre sea glorificado en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Sí, hermanos, desde aquí les mando este aviso. El próximo domingo vamos a tomar la cena del Señor, así es que váyase preparando. Por ahí, si necesitan pan, pueden pasar aquí al templo para que se les proporcione el pan ácimo, y si no, puede comprar un pedacito de unas galletas sin levadura o sin sal,
y las puede usar como símbolo del cuerpo de Jesucristo que fue crucificado en propiciación por nuestros pecados. Que el Señor los bendiga, y si hay algo que corregir, corríjalo. Usted que es bautizado principalmente, la paz de Dios sea con ustedes.